Hasta las 12. De las 8 de la mañana. ¿Por todas? Por el Mateo. Estaba esperando que entren todos. Somos cerca de 22 compañeros, pero todavía faltan. No sé qué haya pasado. Hemos quedado como entrar hasta las 8:05. Estoy esperando un poquito hasta las 8:10, usualmente. Sin embargo, no entran todavía las personas que faltan. Bueno, de todas formas, vamos nosotros a iniciar ya la clase. Habíamos estado viendo operaciones básicas, ¿sí? Hemos visto operaciones básicas con números, ¿sí? Lo más sencillo posible, recordando un poco lo que ya hemos visto a lo largo de nuestra vida de estudiantes, sea en la escuela o el colegio. Yo estoy en la universitaria. Y ahorita estamos en superior. Entonces, hoy día vamos a continuar viendo un poco para complejizar las cosas. Vamos a empezar viendo lo que son las ecuaciones algebraicas. ¿Tienes audífonos, John? Apagando los micrófonos que se escuchan las conversas en ningún lado. Listo, yo misma. Y ahorita va a entrar alguien más. Ingeniera, buenos días. Buenos días. Una pregunta, ¿qué se puede hacer como para estimular el cerebro? Les soy sincera, ayer que estaba haciendo los ejercicios lloraba porque no me recordaba nada. De ese rato como que le capto algo. Ya llega la tarde o el rato que voy a hacer, es como que me olvido. Ya. Para poder nosotros capaz de ejercitar un poco más ejercitarnos en el tema de matemáticas, lo que toca es hacer, o sea, practicar y practicar. En caso de que, por ejemplo, usted algún tema tenga que volver, igual están los videos, podemos regresar a los videos. Si no, podemos tomar, yo que sé, un librito de matemáticas. Si no, durante la clase, si algo no le quedó claro, pregúntenos y le volvemos a repetir para que quede claro. Pero toca practicar. O sea, es que ese rato, ingeniera, sí le entiendo, pero ya llega la noche, es como que el cerebro otra vez se vuelve nuevamente en ceros, todo se borra. Eso será por lo que he cogido los estudios a los años. También puede ser por el cansancio del día. Suele pasar eso. O sea, nosotros durante el día estamos activos en muchas cosas. Entonces el cerebro cuando ya llega a cierta hora, también se cansa. Entonces a veces lo recomendable es descansar porque durante la noche, mientras nosotros estamos durmiendo, lo que hace el cerebro es almacenar todo lo que aprendió durante el día. Entonces también puede ser cansancio de todo lo que hacemos en el día. Y capaz lo que podría funcionar es capaz ver al otro día, ver cómo estoy, a ver si mi cerebro guardó o no esa información. Si no, volver a repasar. No hay de otra. Buenos días, hija. Les Buenos saluda días. Jorge. Presente. Buen día, Jorge. Llegué un poco atrasado. Sí, ahorita. Estaba lavando las ollas. Ahorita entraron 2 personas más. Algo más, decirles que en el chat, por favor, coloquen los nombres. Hoy día solo han puesto 16 personas su nombre y apellido. Van entrando y por favor vayan colocando nombre, apellido y carrera. ¿Sí? Es nuestra forma de llevar el registro de asistencia ahorita que dice. Buenos días, profe. Dígame, Karina. Buenos días. Buenos días, no sé si. No sé Buenos si días, profe. No, buenos días. Ah, ya. Perdón. A ver, entonces vamos a iniciar el día de hoy con monomios y polinomios. Lo que sí, si algo no se entendió o alguna pregunta tienen de la anterior clase, que pueden hacerla antes de iniciar. No sé si alguien tenga dudas. No me acuerdo quién nos estaba preguntando, tal vez algo en específico en que le podamos ayudar. No creo. Bueno, entonces iniciemos.
Hoy día ya vamos a iniciar con lo que son expresiones algebraicas. Cuéntenme, ahí si pueden observar la pantalla claramente. Sí, profe. Perfecto. Entonces vamos a empezar viendo lo que es una expresión algebraica. Sí, una expresión algebraica va a hacer que la dinámica en la que hemos trabajado las operaciones básicas varíe un poquito, no va a variar así brutalmente, solo un poco. Quizás en la división tengamos una diferencia bastante notoria, en cuál más puede ser muy notoria. Y también hay que tener en cuenta estas expresiones cuando es multiplicación o suma, porque a veces suelen confundir las formas en que estas dos operan. Ya. Ahora para nosotros trabajar un poco con este tipo de expresiones o a qué nos referimos, vienen a ser estas relaciones numéricas, en donde además de los numeritos que hemos visto, que son los números reales, aparecen otras cantidades desconocidas. Estas cantidades suelen ser representadas, por ejemplo, por letras del alfabeto normal, pueden ser representadas por letras del alfabeto griego, ¿sí? Y vienen a denominarse estas otras cantidades que no se conocen, se las viene a denominar como variables. Otros las llaman también incógnitas o también se las llama indeterminadas. Por ejemplo, para dar un ejemplo de esto, siempre voy a volver a la pizarrita esta que hay aquí. Y por ejemplo, si yo tengo 2A, supongamos, ¿no es cierto? Entonces, esta viene a ser ya una expresión algebraica, porque está constituida, como ustedes ven, por el 2, que es un número, y aparte por la A, que vendría a ser nuestra variable o el valor que no conozco, o la incógnita, o también la indeterminada. O cuando tenemos, por ejemplo, ya, X, Y, también es una expresión algebraica, ¿no es cierto? Yo ahí tengo dos variables que son la X y la Y, ¿sí? Que no conozco a qué equivalen, pero son cantidades, y la unidad estaría acompañando esto. Cuando pasa esto, se sobreentiende que el valor numérico que acompaña a estas dos es el 1, la unidad, porque cualquier cantidad multiplicada por 1 me da la misma cantidad, ¿no es cierto? Y también podría tener expresiones como ya en divisiones, digamos, m dividido sobre n, entonces viene a ser una operación, en este caso una división con expresiones algebraicas, tanto m como n. Entonces vemos que hay este tipo de expresiones que son bastante sencillas, pero podría hablar de una expresión algebraica de esta forma. AB más 3 ABC menos 5A. Ya. Esta de aquí, que ya tiene suma y resta, también viene a ser una expresión algebraica. Entonces vemos que combina letras, que combina números, y en este caso, además, tiene estos de aquí, estos simbolitos, que son signos, ¿no es cierto?, de suma y de resta. Y obviamente, esta expresión algebraica de arriba, el 2A, es diferente a esta expresión algebraica más compleja que está acá abajo. Más adelante ya vamos a ver cuál es su diferencia, ¿sí? Igual estas pueden llevar, por ejemplo, signos de exponentes, podría haber sido 5A elevado al cuadrado, ¿sí? Y también se convertiría en una expresión, o sea, también es una expresión algebraica un poco más compleja. Entonces vamos a ver que tenemos diferentes situaciones en lo que respecta a expresiones algebraicas. Voy a borrar esta partecita para que no me estorbe despuesito. Ah, no va a estorbar. Ya. También estas expresiones algebraicas lo que nos van a permitir a nosotros, por ejemplo, es hacer diferentes cálculos. Aquí nos han puesto ejemplo de, podemos hallar áreas, podemos hallar volúmenes, ¿sí? Pero también podemos hallar otras cuestiones, otras dimensiones que se nos presenten en el diario vivir, digámoslo así. ¿Sí? Entonces ustedes aquí pueden ver igual este 2πr que tienen aquí,
vendría a ser toda una expresión algebraica, en donde el R vendría a ser un valor incógnito. Ahora el pi en este caso, nosotros sabemos que es un número, simplemente se lo está usando como con otro símbolo. El pi siempre va a ser 3, 14, 15, etcétera, etcétera. Sin embargo, el R puede ser nuestra incógnita, ¿no es cierto? Que es, en este caso representaría el radio. Ya. Ahora también estas expresiones algebraicas pueden tener valores numéricos, ¿sí? Y como bien dice aquí, el valor numérico de una expresión algebraica para un valor es el número que se obtiene al sustituir en esta el valor numérico dado y realizar la operación indicada. Es decir, cuando yo tengo expresiones algebraicas utilizando métodos matemáticos, reglas matemáticas, yo podría encontrar o darle un valor a las incógnitas, como en este caso, ¿no es cierto? Aquí me dicen longitud de algo, debe ser de qué era esto, LR, longitud de la circunferencia. Entonces, aquí esto me dice es igual a 2 pi r, y me dan de dato, ¿no es cierto?, que r es igual a 5. Entonces, si yo realizo la sustitución, ¿no es cierto?, en lugar de poner r, que era nuestra incógnita, pero le pude asignar un valor, la longitud en este caso sería 2 pi por 5. Y entonces nos permite obtener de alguna forma un valor o una longitud, en este caso reemplazando la incógnita. Ahora esto ya se va a dar cuando nosotros ya hablamos de operaciones como ecuaciones, cuando hablamos también, por ejemplo, de problemas matemáticos en donde usted, por medio de la interpretación, ¿sí?, puede ir como reemplazando los datos y obteniendo estas incógnitas, entonces se les puede asignar. Cuando hablamos de funciones, no sé si alguien haya visto, también podemos sustituir las incógnitas y estas a su vez pueden tomar varios valores, es decir, f de x es igual a x cuadrado. En ese caso la x puede tomar valores de 1, 2, 3, etcétera. ¿Sí? Igual mi f de x o la y puede tomar varios valores. Y en otros casos, como las ecuaciones, puede tomar valores puntuales. Entonces, en estas expresiones algebraicas van a estar de alguna manera en nuestro cotidiano, a lo largo incluso de su carrera, a lo largo de sus estudios, se van a encontrar muchas veces con cuestiones que tengan que ver con expresiones algebraicas. Por ejemplo, en la administración de empresas, cuando ustedes hacen estas proyecciones de oferta y demanda, eso les dan en matemática financiera, me parece. Cuando hacen esto de oferta y demanda, ustedes igual tienen una ecuación para saber cómo está la oferta, ¿sí?, de un producto, cuánta cantidad de producto necesito, o cuánto voy a ganar por vender tal o cual cantidad. Entonces voy a utilizar incógnitas que para, digamos, aplicar a la vida práctica, ustedes les van a poder dar valores que les permitan entender la realidad de ese intercambio, por ejemplo, ¿sí?, cuando hablo de oferta y demanda. En sistemas, por lo general, se utiliza para programar, a veces incógnitas, a las cuales igual ustedes les pueden asignar dentro de los programas como ordenarles que esta variable, digamos la X, tome valores de 1 a 5, ya, eso pueden hacer. Entonces las incógnitas van a estar presentes y eso les va a permitir hacer un programa genérico, es decir, que sirva para cualquier valor o que sirva para un rango de valores. Y para eso vamos a hacer el uso de las incógnitas. Ahora cuando estamos hablando de gastronomía, de decir, ¿en qué voy a usar? Cuando ustedes calculan proporciones, necesariamente van a colocar una cantidad X de algo que no conozcan. El otro día les ponía el ejemplo de los platos, ¿no es cierto? No sé, se me ocurre, yo necesito 20 gramos de chocolate para elaborar, no sé, estoy inventándome ya, un brownie, digamos, ¿ya? Pero si me piden hacer 270 brownies, entonces debo hacer una ecuación matemática o una regla de 3 en donde asignaré la incógnita cuánto chocolate necesito para hacer 200, si 20 gramos son para hacer un brownie, para
hacer 270 brownies, ¿cuántos gramos necesito, por ejemplo? Entonces, necesariamente a ese cuántos gramos necesito, le puedo asignar un valor de una incógnita. Entonces, son aplicadas en la vida diaria estas relaciones numéricas o estas incógnitas que aparecen dentro de lo que son expresiones algebraicas. Ya, ahora estas expresiones algebraicas, vimos, pueden ser como de varios tipos, ¿sí? Entonces estas van a clasificarse a su vez en diferentes expresiones. Sí, por un lado, o el más sencillo de todos, es el monomio, ¿ya? Esta expresión algebraica viene a ser una expresión en la que la única operación que aparece tanto entre variables como entre valores como conocidos, ¿sí? Son el producto, ¿sí? Y la potencia de exponente natural o la potenciación. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en las cosas que les puse yo acá, debo ver un elemento que solo tenga productos y potencias, nada más. Entonces, si yo veo, por ejemplo, este 2A que coloqué hace un rato, viene a ser un monomio, porque la única operación que aparece entre el 2 y la A es un producto, ¿ya? Igual, este XY viene a ser un monomio. La única operación que aparece es un producto. Podría tener, voy a borrar esta de acá para volver a escribir. Podría yo tener 3, no sé, P, Q, R, S. ¿Sería monomio, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, profe. Sí, ¿no es cierto? La única operación que aparece entre estos elementos viene a ser un producto. Incluso yo podría tener expresiones en donde tenga elevado al cuadrado. Digamos que aquí tuviera P, Q, R, S y el S elevado al cuadrado. Pues sí, podría tener. Voy a hacerle aquí un cuadradito. De otra forma, digamos, este cuadrado le afecta al S. Entonces tuviera 3P, Q, R, S al cuadrado. ¿Sería un monomio? ¿Qué dicen? Sí, profe. Sí, ¿no es cierto? Entonces, siempre y cuando solo sea producto y aparte tenga potencias, incluso podría tener potencia la P, la R, ¿sí? Yo puedo hablar de un monomio, porque solo tiene esas operaciones. Ahora, nosotros podemos tener otras expresiones que ya en conjunto se las llama polinomios. Sin embargo, en el texto vemos que las han clasificado. Cuando hablamos, por ejemplo, de un binomio, bi viene de 2, ¿no es cierto? Cuando hablo de un binomio, quiere decir que esta expresión algebraica va a estar constituida por 2 monomios. Es decir, yo podría tener 3x más 2xy, se me ocurre. Me faltó un 21, ya. Sí, entonces en este caso, si ustedes se fijan, yo tengo un monomio. Ok, aquí aparece esto, ya. Yo tengo un monomio, que sería 3x, y el 21xy viene a ser otro monomio. Ahora, cuando yo hablo de binomios, e incluso de trinomios, e incluso de polinomios, ya aparece dentro de la estructura de la expresión algebraica nuevos signos, como el más o el menos. Cualquiera de estos signos ya hacen que yo pueda generar una expresión algebraica que no es un polinomio. Entonces, dentro de estas expresiones algebraicas pueden existir productos, potencias y además signos de suma y de resta. Si hablo de un trinomio, ¿no es cierto? Va a ser algo muy parecido al binomio, simplemente que va a estar constituido por 3 monomios, es decir, 2s más 5p menos 7q, se me ocurre. Ya entonces en este caso tengo 3
tres monomios que están separados por signos de suma y de resta. Entonces, aparte del producto, aparte de incógnitas y de constantes, aparece el signo más y el menos. Ahora, cuando nosotros hablamos de polinomios, puedo incluirlos estos dos en realidad. Entonces, son expresiones algebraicas formadas con más de un monomio. Por lo tanto, yo puedo decir el binomio y el trinomio, además, están dentro de esta clasificación, que son polinomios. Entonces, el poli significa varios. Entonces, serían varios monomios, por eso es polinomio. ¿Ya? Entonces, puede ser un binomio, puede ser un trinomio. Puedo tener una expresión algebraica donde haya 6 términos, ¿sí? Es decir, todo esto, 6 términos separados, ¿sí? Por la suma y por la resta, cualquiera de las dos a su vez, ¿no es cierto? Y de esa manera estaríamos hablando como de los polinomios. Acá se repiten. Ya, igual aquí, importante, me parece de esta parte, irle señalando capaz. Vemos aquí un ejemplo, ¿no es cierto?, de monomio, en donde lo que yo les decía, ¿no es cierto?, yo puedo tener incluso exponentes, ¿sí? Y todas mis expresiones que están dentro de este monomio están separadas o tienen una relación por medio del producto, nada más, el producto y el exponente. Si ustedes se fijan, tengo 2x cuadrado y cubo z, ¿no es cierto? Este viene a ser un monomio, a pesar de que tenga 1, 2, 3, 4 términos, ¿sí? Mientras no haya sumas y restas dentro de este elemento, sigue siendo monomio. Si yo ya tuviera aquí en la mitad del 2x cuadrado y aquí un más y cubo z, ahí ya sería un binomio. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Dudas que tengan? Inge, bueno, la última parte casi no la escuché bien. En este caso, por ejemplo, se lleva un signo puede ser un signo menos o más, ya llegaría a ser binomio, así es, ¿no? Sí, claro, como les decía, ¿no es cierto? Yo aquí tuviera un más, digamos así, ya, ese más aunque está un poco chueco. Si yo ya tengo un más aquí, ya deja de ser un monomio, ¿no es cierto? Porque sería una expresión que es un monomio, 2x cuadrado más y cubo z. Entonces esto ya se convierte en un binomio. Los monomios necesariamente solamente tienen como operación, digamos, el producto y la potencia. ¿Ya? Cuando hablo de potencia, digo de estas potencias x cuadrado y cubo, por ejemplo. Nada más. Si ya se involucra un signo más o un signo menos, no es monomio. Viene a ser otro tipo de expresión algebraica que sería un polinomio. ¿Sí estamos hasta ahí? Hasta ahí sí. Ya. No sé si Gracias. tengan alguna otra duda. Ya, Inge, y por ejemplo, y de ahí para resolver ejercicio. Para resolver. Cuando ya tengo operaciones, ya vamos a eso. Cuando yo tengo ya operaciones, ya vamos a ver cómo estas varían de acuerdo a la expresión algebraica que yo esté utilizando. ¿Y qué puedo sumar, por ejemplo, y qué no puedo sumar? Por ejemplo, si yo tengo variables distintas, A con B, A más B, no es que yo voy a decir A más B son 2A. Imposible, ¿no es cierto? Porque son incógnitas que al ser distintas van a tener un valor distinto. Otra cosa es sumar, por ejemplo, 5A más 3A. Entonces, esas sí las puedo sumar porque la incógnita, que es la A, es la misma. 5A más 3A me va a dar 8A. Ya vamos a ir viendo igual todo esto de operaciones. Ya, ahora también dentro de lo que son los monomios, esto se les puede dar como diferentes partes o tienen diferentes partes. Por un lado está el cociente de un monomio, ¿sí? Que es el que aparece multiplicando las variables. Por ejemplo, acá arribita que teníamos, si yo multiplico todas estas variables, si yo les diera un valor y dijera x es 3, y vale 2 y z vale 0,
Ya, la multiplicación de estas variables me va a dar un valor, ¿no es cierto? Si yo les asigno, o si es que ya conocemos qué valor toman estas variables, y ese valor que me da, o que es el resultado de la multiplicación de estas tres, de estas cuestiones, se lo conoce como cociente. De ahí, por otro lado, está la parte literal, ¿sí?, que está constituida por las letras y los exponentes. La parte literal sería esto que estoy señalando, ¿no es cierto? X cuadrado, Y cubo, Z. ¿El Z qué exponente tendría? ¿Quién me 1. dice? 1, ¿no es cierto? Entonces, ese también es parte, digamos, de esta, valga la redundancia, de esta parte literal. Ya, ahora por otro lado también los monomios pueden tener lo que se conoce como el grado de un monomio. Este grado del monomio se da por la suma, ¿sí?, de todos los exponentes de las letras o las variables. En el caso que teníamos arriba, ¿no es cierto? Mis variables son X, Y y Z. El exponente de X es 2, el de Y 3 y el de Z 1. Si yo sumo estos exponentes me daría 6. Esto viene a ser como el grado que tiene ese monomio. Estamos hasta ahí. Ahora, esto es importante ya para las operaciones, los monomios semejantes. Dos monomios vienen a ser semejantes, o dicho de otra forma, parecidos, digámoslo así, cuando tienen la misma parte literal. Cuando hablaba de parte literal era letras con exponentes, o sea, serían variables con exponentes. Si un monomio tiene la misma parte literal, como en el caso del 5x cuadrado y cubo, z, que otro monomio, como este 2x cuadrado y cubo z, si ustedes se fijan, son exactamente iguales las partes literales. La x para el 2x cuadrado y cubo z está elevada al cuadrado, la x para esta otra expresión también, la y para esta expresión está elevada al cubo y para la otra también, y la z con potencia 1 está igual para los dos. Entonces, como estas dos partes, que son la parte literal, son idénticas, son igualitas, son monomios semejantes, a pesar de que el valor conocido o el número que acompaña a esta parte literal sea distinto, ¿sí? Lo que nosotros necesitamos es que esta parte de aquí sea exactamente igual, tanto en el un monomio como en el otro monomio, para hablar de monomios semejantes. Ahora, esto es importante entenderlo porque cuando yo realizo operaciones como la suma, yo voy a realizar estas, por ejemplo, si tengo varios términos, solamente puedo sumar todos los que son monomios semejantes. No puedo sumar, digamos, si aquí yo ya tuviera sin el cuadrado a la x, ¿no es cierto? Sin este cuadrado de aquí, ya este desapareciera, ya no es semejante a esta, porque el x solo estaría elevado a la potencia 1. Y por lo tanto yo tampoco podría sumar esos dos monomios. Entonces, cuando ya hablamos de operaciones con monomios, vamos a ver que esta cuestión es sumamente importante. Ya, ahora con monomios podemos tener las mismas operaciones que habíamos visto. Por un lado está la suma de monomios, que ya me he adelantado, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de suma de monomios, solo puedo sumar monomios semejantes, que es el término que acabamos de ver hace un rato. Es decir, no sé si ahí tengo ejemplos o si tengo... Ah, no, sí tengo ejemplos, iba a ponerles ejemplos. ¿Ya? Entonces, cuando yo hablo de estos monomios semejantes, quiere decir que todos van a tener la misma parte literal. Entonces, en ese sentido, cuando yo quiero realizar esta operación, que es la suma, debo buscar los monomios semejantes para poderlos sumar. Si ustedes se fijan aquí, es lo mismo que vimos arriba, 2x cuadrado más y cubo z, perdón, 2x cuadrado y cubo z más 3x cuadrado y cubo z. Si nos fijamos, tanto la parte literal que acompaña al 2 como la que acompaña al 3 son la misma. Por lo tanto, yo voy a hacer, cuando realizo suma, coloco la parte literal tal cual y voy a sumar las cantidades o los números conocidos que la acompañan a esta.
de cada uno. Es decir, en este caso sería 2 más 3, 5. Y la parte literal es la misma, x cuadrado y cubo z. Por lo tanto es 5x cuadrado y cubo z. ¿Por qué les digo esto? Esto sería como, por ejemplo, les digo porque a veces me hacen horrores. Entonces, vale dejar un poco claro esto. Por ejemplo, cuando yo tengo a más a, ¿no es cierto? Esto es igual a 2a, porque la parte literal es la misma, ¿no es cierto? Facilito. Sin embargo, me saben poner a más a cuadrado, ¿ya? Si me ponen a cuadrado es incorrecto. A más a son 2a, porque sería como tener, digamos, a en lugar de a pongo manzanas. Una manzana más otra manzana son 2 manzanas, porque son igualitas las partes literales. Si yo tuviera AB más AC, ¿puedo sumar? ¿Qué dice? Creo que solo se sumaría. No creo que vale, Lisa. No. No creo ¿Cuál que es vale. sumar? No, no se puede. La parte No. literal, que son las variables, tiene que ser exactamente igual. Si yo tengo AB y AC, son dos cosas muy distintas. Muy diferentes porque hacen que la B y la C sean distintas. Por lo tanto, AB más AC va a ser igual a AB más AC. Si usted me dice, ah, no, esto es igual, supongamos, a alguien se le ocurre y me dice, esto es A más A, 2A, B, C. Esto es incorrecto. Yo no puedo colocar, yo no puedo sumar solamente una parte que constituye a la parte literal, sino tiene que ser toda la parte literal exactamente igual. Aquí por la C y por la B ya son dos cosas distintas, por lo tanto AB más AC es igual a AB más AC, no las puedo sumar. Sí, un poco para quedar claros en eso, porque a veces sí me hacen cosas bien extrañas. ¿Ya? Voy a borrar. Entonces, siempre y cuando la parte literal sea exactamente igual, yo puedo realizar mi suma. O, dicho de otra forma, si la parte literal o si los monomios son semejantes, yo los puedo sumar. Si ya hay una variación, por más pequeña que sea, en la parte literal, eso yo ya no puedo sumar, simplemente se queda tal cual. Si ustedes se fijan aquí, ¿no es cierto? 2x cuadrado y cubo más 3x cuadrado y cubo z, ya no las puedo sumar, porque en este caso, para la segunda expresión, aparece la z, que hace que la parte literal sea totalmente distinta a esta de acá. Lo mismo si me variaran los exponentes, en lugar de tener aquí x cuadrado y cubo, tuviera x cuadrado y cuadrado z, y acá tuviera x cuadrado y cubo z, ¿no es cierto? Si este de aquí fuera un 2 en lugar de un 3, ya no es igual porque el exponente de la y cambió, ¿no es cierto? Y ya no puedo hacer la suma. Por eso necesitamos quedar como súper claros. Luego vamos a ir haciendo más cosas, ¿ya? Dicen, pero siempre van a ser esos exponentes o pueden cambiar, pero mientras sean iguales y vale sumar. Exacto, pueden cambiar, pueden ser cualquier exponente, sí puede ser incluso exponente fraccionario. Siempre que sea exactamente el mismo exponente y la misma base, sí, yo voy a hablar de que son semejantes y puedo sumarlas. Sí, tiene que ser necesariamente la misma base, el mismo exponente, para que yo diga son semejantes. Es decir, si aquí yo tuviera 2, acá arriba, 2x elevado a la 1 medio y cubo z más 3x elevado a la 1 medio y cubo z, si en vez del 2 tuviera 1 medio, cualquier otro exponente, ¿sí? Como el 1 medio se repetiría tanto en la una como en la otra, la y al cubo igual y la z igual, yo hablo de semejante. No importa el exponente que sea, siempre y cuando sea idéntico. O sea, si aquí tengo x cuadrado, acá tiene que ser x cuadrado. Si aquí tuviera una p al cubo y acá una p al cubo, tiene que tener, o sea, es exactamente igual, puedo sumarlas. Si ya cambia algo, como el exponente tuviera p al cubo y p a la 1/3, ya no es lo mismo, ¿no es cierto? 1/3 y 3 son distintos. Por lo tanto, ahí ya no puedo hablar de semejanza. Sí, tienen que ser expresiones exactamente iguales, o sea, la parte literal.
Ya, lo que sí puede cambiar es como la parte esta de aquí, que son los números que acompañan, ¿no es cierto? La cantidad que acompaña la parte literal. Esa puede cambiar, pero en cambio la parte literal, que son números, que son letras, ¿sí? Con su exponente tiene que ser igualita, igualita. Misma base, mismos exponentes. Es decir, mismas letras y mismos exponentes. Y puedo realizar la suma. Ya. Ahora también tenemos otra operación que tiene que ver el producto de un número por un monomio, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, cuando yo tengo el producto de un número, cualquier número positivo o negativo, ¿sí? Parte de los números reales, fraccionario, etcétera, por cualquier monomio, lo que va a pasar es que este número va a multiplicar a la parte numérica, o la parte que es la constante. Por ejemplo, aquí tengo 5 por 2x cuadrado y cubo z. Lo que yo hago es multiplicar, ¿no es cierto?, el 5 por el 2, o números con números, digámoslo así. Así me sabían enseñar a mí, no sé si era en la escuela o en el colegio. Números con números, entonces sería 5 por 2, 10. Y en este caso me quedaría 10x cuadrado y cubo z. Es decir, el 5 de afuera lo único que le va a afectar es al numerito que acompaña en este caso a la parte literal, que es parte de mi monomio. Por lo tanto, cuando se me presente este tipo de producto, un número por un monomio, lo que hago es números con números, es decir, en este caso 5 por 2, 10. Y la parte literal se mantiene, 10x cuadrado y cubo z. Ahora también podemos tener otra operación algebraica con los monomios, que es la multiplicación, que ya la habíamos visto, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo tener dos o más monomios que se estén multiplicando, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer cuando tenga yo dos monomios que se multiplican, como vemos aquí, 5x cubo y 5x cuadrado y cubo z por 2y cuadrado z cuadrado. Números con números, como dije antes, por lo tanto sería 5 por 2, 10. Y las letras van a multiplicarse con las letras iguales, y ahí sí aplico propiedades de potenciación. ¿Qué quiero decir con eso? En este caso, ¿no es cierto? Número con número sería 5 por 2, 10. Ahora, letras con letras. Veo la x. Si una letra no está en el otro monomio, simplemente la paso. X cuadrado, como aquí no hay x cuadrado, o x por lo menos, simplemente la paso. Pasa como x cuadrado. Ahora, las que son iguales. Déjenme sacar estos esferitos, ¿ya? Las letras iguales. Yo aquí tengo y aquí tengo y. Sería y cubo por y cuadrado, ¿no es cierto? Las letras iguales con las letras iguales. Y cubo por y cuadrado. Aquí aplico lo que aprendimos el día de anteayer o ayer. Conservo la base, que sería la y, que es la misma, y sumo los exponentes. Y cubo por y cuadrado me da y a la quinta. Conservo la base que es y, 3 más 2, 5. Y lo mismo o lo propio es para la z que tengo aquí. Z por z cuadrado, conservo la base que es z y sumo los exponentes. 1 más 2, 3. Entonces vemos que cuando ya tenemos productos, nos sirven las propiedades de la potenciación. Por eso es que quería dar primero potencias antes de pasar a esta parte. Vamos a aplicar propiedades de potenciación cuando tengamos el producto, ¿sí?, de dos o más monomios. Aquí solo hay como dos monomios, pero yo puedo tener un producto en donde tenga 3, 4, 5, etcétera, cualquier cantidad de monomios. Lo que yo hago primero es multiplicar todo lo que son números, números con números, y después las bases, que son parte de la parte literal, las bases de diferentes exponentes, aplico propiedades de potencia porque puedo multiplicar, por ejemplo, y cubo por y cuadrado, entonces conservo la base y sumo y quinta, que es lo que estamos viendo aquí. ¿Dudas hasta ahí de esta partecita? Tengo una pregunta.
Dígame, Raúl. El 2y al cuadrado no afecta, ese 2 no afecta en nada. Aunque está ahí en ese ejemplo. ¿En cuál? Más a la izquierda, ahí dice 5x cuadrado, y al cubo, z por 2, y al cuadrado. Ese 2 no afecta en nada. Este 2 de aquí. Ajá. Ya. Lo que decíamos que cuando tengo un producto de monomios, lo que hago es multiplicar siempre números con números. ¿Sí? Cuando digo números con números, quiere decir que no le hago caso o dejo hasta mientras la parte literal a un ladito. Entonces, cuando hablo de números con números, hablo del 2 y el 5, de los que acompañan al Se multiplica. Entonces, multiplico números con números. 2 por 5, 10. Que es el 10 que está ahí. 10. Y de ahí voy buscando letras iguales con letras iguales. X cuadrado, como no hay acá otra X, simplemente la pasé. Ahora veo letra igual. La Y está aquí, ¿sí? Y la Y se repite acá. Como esto es una multiplicación, Y cubo por Y cuadrado, lo que hago es conservar la base que es Y sumar los exponentes. 3 más 2, 5. Y lo mismo con la Z. Z por Z cuadrado, conservo la base que es Z y sumo los exponentes 1 más 2, 3. Y me quedó Z al cubo. Ahí está más claro, Joel. ¿Aló? Yo sí entendí esa parte, ingeniera, gracias. Dígame, Katy. Sí está entendible, ingeniera, gracias. Ya, Katy, yo pensé que me iba a preguntar. Ya. Ahora también nosotros podemos tener otra operación matemática, que es el cociente o la división, ¿sí? Cociente o división de monomios, es decir, estas expresiones algebraicas que solo tienen productos y exponentes, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablo yo del cociente de un monomio, estoy hablando de del cociente de monomio, estoy hablando de la división de estos, o la división entre dos monomios, ¿ya? En este caso, lo que nosotros vamos a hacer, igual que en la multiplicación, en esta partecita, voy a dividir números para números y después las partes, o la parte literal, tendré que ir dividiendo las letras iguales con las letras iguales y otra vez aplico ley de potencias, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos, ¿no es cierto? 6x cubo y cuarta z cuadrado dividido para 3x cuadrado y cuadrado z cuadrado. Entonces, primero divido números con números, es decir, los que no están dentro de lo de acá. 6 dividido para 3 me da 2. Y ahora las letras con las letras tienen que ser la misma letra. Yo puedo incluso, otra forma de hacer esta división es la simplificación, ¿sí? Por motivos de explicación estoy explicando todo con potencias. En este caso tomo la x, ¿no es cierto? Sería x al cubo dividido para x al cuadrado, conservo la base que es x y resto los exponentes. 3 menos 2, 1. Por lo tanto me quedó x nada más. Ahora, y cuarta dividido para y cuadrado, conservo la base que es y resto los exponentes. 4 menos 2, 2. Me quedó acá y cuadrado. Cuando yo tenga dentro de los monomios una parte que sea exactamente igual, simplemente esto se vuelve 1. Por ejemplo, en este caso, z cuadrado para z cuadrado se hace 1. ¿Por qué? Z sería conservo la base que es z y resto los exponentes. 2 menos 2, 0. Cualquier cantidad elevada a la potencia 0 es 1. Z a la 0 va a ser 1. Ahora, el 1, ¿sí? Que me hubiese dado aquí como resultado, se sobreentiende y no se lo coloca. Simplemente lo que se hace, o como sabemos decir nosotros, simplifico lo que es igualito. Entonces, este z cuadrado con este z cuadrado se fueron, porque son la misma base y el mismo exponente. Y nada más en esta división me ha quedado 2xy cuadrado. ¿Sí está claro el tema de la división? Ya, sí, le dicen. Perfecto. Ya. Ahora cuando nosotros hablamos ya de potencias para estos monomios. Cuando yo hablo de un monomio, es decir, voy a hablar de una expresión algebraica en donde tengo
valores conocidos, variables y exponentes, y todo esto con la única operación que es el producto, ¿no es cierto? Si ya tuviera una suma, ya son polinomios. Entonces, cuando yo tengo un producto, una potencia de monomios, a estos monomios se les va a aplicar las propiedades de potencia que hemos visto. Es decir, se puede dar el caso que yo tenga como aquí, déjenme borrar esto, las rayitas que yo misma hice, ya, que tuviera como aquí, tengo este monomio que es 2x al cubo, ¿no es cierto? Entonces, ese 2x al cubo, para mi caso, está elevado nuevamente al cubo. ¿Sí? Entonces, en este caso, tengo un monomio que es 2x al cubo elevado al cubo. Nosotros vimos una propiedad de la potenciación que lo que hacía es distribuir el exponente. Simplemente vamos a aplicar la propiedad en este caso. Por lo tanto, aquí lo que pasaría es que este 3 se distribuye para el 2 y este 3 se distribuye para la x al cubo. Por lo tanto, me quedaría 2 elevado al cubo por x al cubo elevado al cubo. 2 al cubo sería 8, ¿cierto? Y aquí x al cubo elevado al cubo es potencia de potencias. Conservo la base y los exponentes lo que hacen es multiplicarse. Aquí está mal puesto en este texto, esto no es 8. Ya, sería conservo la base que es x y 3 por 3 me daría aquí x a la 9. Sí, aquí en este texto está mal puesto. Ya, ahora acá, ¿no es cierto? Yo puedo tener un monomio incluso negativo, como este caso, menos 3x al cuadrado. Todo esto elevado al cubo. Lo mismo que apliqué antes, que es una propiedad de la potencia. Distribuyo el exponente que está afuera, tanto para el menos 3 como para el x al cuadrado. Por lo tanto, sería menos 3 elevado al cubo por x al cuadrado elevado al cubo. Aquí le han puesto al revés. Ahora esto de aquí, que yo le pueda pasar el cuadrado afuera y el 3 adentro, no pasa nada, porque como es potencia de potencia, sería 3 por 2, por propiedad de conmutativa de la multiplicación, es lo mismo que tener 2 por 3, ¿sí? Entonces no hay problema. Entonces aquí conservo, sería x al cuadrado elevado al cubo, o como le han puesto aquí al revés, ¿no es cierto? Una vez hecho eso, saco igual la potencia aquí de este número, menos por menos más, por menos menos. Siempre ley de signos. Listen, una consulta. ¿Qué dijo que está puesto al revés ahí? No lo vi. Esto de aquí, el 3 y el 2, le han puesto como primero el 3, después el 2. Acá tengo x cuadrado elevado al cubo. Podría ponerle yo como x al cuadrado y acá afuera el cubo. Que es lo mismo que tener, como tienen aquí, 3x al cubo elevado al cuadrado. Sí, por la propiedad de la multiplicación, porque a la final estos dos se multiplican. No hay problema. Ya, entonces estaba allá. Ya, en este caso, en lo que es el menos 3, hago ley de signos por el menos, entonces es menos por menos más, por menos menos, ¿no es cierto? Entonces me queda menos. 3 por 3, 9, por 3, 27. Me quedaría menos 27. Y aquí es potencia de potencias. Conservo la base y multiplico los exponentes. En este caso mi base es x y multiplico. 3 por 2 son 6. Y por lo tanto me queda 27x a la sexta negativa. O sea, menos 27x sexta. ¿Sí? Y de esa manera también nosotros podemos hacer el tema de potencias dentro de lo que son monomios. Ahora yo podría tener así de sencillo, pero puedo tener después más operaciones que ya es cuando nosotros hablamos, por ejemplo, ya de polinomios. En polinomios estas lógicas van a ir variando por la aparición justamente de estos signos de suma y resta. En monomios sí vemos que es bastante sencillo. Dudas que tengan hasta ahí de los polinomios, perdón, de los monomios. Hemos visto básicamente monomios ahorita. Todo esto es solo monomios, ¿no dicen? Sí, todo esto es monomio. Estoy explicando como parte a parte porque después ya está mezclado todo. Entonces, sí quiero que quede como claro esto para evitar al futuro confusiones en algunas cosas. Como les decía, que a veces me suman a más a y me ponen a cuadrado, entonces en sumas no puedo hacer eso. A más a
simplemente son 2A. Dudas que tengan sobre lo que hemos visto hasta ahorita, que sí es más o menos, pero... Lo del inicio puede explicar de nuevo, Lisa, en lo primerito nomás. Esto, Un poco más arriba. Eso de ahí. ya. ¿Esos son fórmulas o qué les? Es que justo No, esa esto parte. era más bien un poco los conceptos que vamos a ir manejando ahora. Entonces estábamos hablando de expresiones algebraicas. O sea, el tema de hoy es expresiones algebraicas. Una expresión algebraica viene a ser justamente una relación, sí, de alguna forma, numéricas en las que hay cantidades conocidas y aparecen además cantidades desconocidas que se conocen como variables incógnitas o indeterminadas. Cuando hablo de estas cantidades desconocidas, ¿sí? O estas variables, estas vienen a estar representadas en general por letras. Por ejemplo, 2A. Entonces yo tengo una relación numérica en donde el 2 sería un valor conocido o una constante, dicho de otra forma, y la A sería una variable, porque es un valor que no conozco. O cuando hablo de menos 78x, y, z. El menos 78 es una cantidad conocida, x, y, z viene a ser una parte que no conozco, qué valor toma en cantidades, y se conoce como variable o incógnita. Entonces, estas expresiones algebraicas van a incorporar como las letras dentro de, ¿sí? Para darnos otro tipo de relaciones numéricas. Y se van a combinar letras, números. Si hablamos de monomios, tendríamos letras, números y el producto y la potencia dentro de. Pero en el caso ya de expresiones algebraicas más complejas como los polinomios, además aparece la suma, la resta, también puede aparecer la división, la multiplicación como tal y la potencia. Entonces, los polinomios ya son expresiones más complejas. Y decíamos en un inicio que estas expresiones algebraicas nos permiten a nosotros generar diferentes formas de resolver problemas de la vida cotidiana, digámoslo así. ¿Sí? Porque nosotros podemos asignar incógnitas, podemos asignar valores, ¿sí? Y en base a eso encontrar algo que nos interese. Como aquí están poniéndonos la longitud de la circunferencia, es 2πr, ¿sí? Si yo veo el 2, es una constante, el pi también, porque sabemos que es 3.1415, y la r viene a ser una variable, por lo tanto esto de aquí ya se convierte en una expresión algebraica. ¿Sí? Porque ya tiene además una variable inmersa en su constitución. Y estas expresiones algebraicas más adelante van a seguir como presentes en diferentes operaciones, en diferentes interpretaciones, en diferentes problemas que tengamos que resolver. Por ejemplo, en tema de ecuaciones, sistemas de ecuaciones, en funciones. Con algunos compañeros vemos lo que son funciones derivadas y también vemos integrales, por ejemplo, en donde las expresiones algebraicas son algo, digamos, relativamente parte de, ¿sí? Entonces, por eso es necesario incorporarlas un poco a nuestro estudio. Dentro de estas expresiones algebraicas, un poco para recordar, estaban los monomios y los polinomios. El binomio y el trinomio son polinomios. Cuando hablábamos de monomios, simplemente eran como estas expresiones en las que las únicas operaciones que hay son producto y potencia. Mientras que en los polinomios, aparte de producto y potencia, vamos a encontrar sumas, restas, vamos a encontrar incluso, no, sumas y restas, porque la división ya viene a ser una operación. Sumas y restas, entonces son elementos más complejos. Un poco esa era la parte inicial de la clase. Tal vez ahí quedamos más claro, Juan, creo que era. Ya me preguntaba. Sí, Lisa, muchas gracias. Ya no se preocupen. No sé si tengan alguna otra duda, sino para avanzar. No. Ya.
Ahora cuando nosotros hablamos de polinomios, también estos polinomios van a ser de una variable o de varias, cabe la redundancia, varias variables, suena como muy redundante, ¿sí? Y en ese sentido nosotros nos podemos encontrar primero el polinomio de una sola variable. Entonces, en ese sentido, hablando en términos genéricos, un polinomio de una sola variable va a ser aquel que tenga la forma an por xn más an menos 1 por x a la n menos 1, por ejemplo, an menos 2 por x a la n menos 2, etcétera, hasta a0, por ejemplo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Estas an que estoy poniendo an-1, an-2, vienen a ser los números que son los coeficientes que acompañan a las partes literales, ¿sí? Y en este caso la x viene a ser como la variable que en este caso sería la misma. Si ustedes se fijan, se repite aquí, aquí, acá, etcétera. Sí, vendría a ser la variable que se repite en cada uno de los monomios que son parte del polinomio. Y también está a la 0, la tachan como lo que es una variable independiente. Por ejemplo, un ejemplo de esto, voy a escribirlo mejor porque está como muy abstracto. Para estar más claros en lo que significa esto, quiere decir mi an puede ser cualquiera, puede ser 2, x a la, pongámosle x, que aquí no puedo escribir elevado al cuadrado. Déjenme ver si me deja poner no me deja poner el signo. Bueno, aquí podría ser 2x al cuadrado más 3x al cubo más 5x a la cuarta, etc. Estaba tomando el arroz. Entonces lo que yo Ah. tengo que ver es que esta variable, ¿sí? Esta variable de aquí, que es la x, se repite en cada uno de los elementos de los monomios que están conformando ese polinomio. ¿Ya? Ahora que digo monomios que conforman el polinomio, otra forma de definir a un polinomio es justamente esa, que es la suma o resta de varios monomios. Un polinomio viene a ser suma y resta de varios monomios, es otra forma de verlo. Entonces, lo que hablamos, cuando hablamos de este polinomio de una sola variable, estamos hablando que la única o una variable que aparece en todos va a ser la misma. Es decir, en este caso la x, que puede estar elevada a cualquier potencia, pero se repite en cada uno de los monomios que conforman este polinomio. Ahora, esta variable, si yo ya tuviera, por ejemplo, xn y yn, ya no sería un polinomio de una sola variable, porque ya vendría la y, que serían diferentes variables. ¿Sí? Ahora los polinomios también tienen lo que se conoce como el grado del polinomio que vimos. Sí, Solo un poquito, estaba copiando esa como fórmula. Solo una nomás, un ratito me falta el... Ya les subo. Ahí. Con todo igual este PDF es un PDF, se los voy a subir igual a plataforma. Pero sí es bueno que copien porque cuando ustedes escriben, lo que hace el cerebro es retener mayor información que cuando solo se ve. Por eso es mejor. Ya les gracias. ¿Ya? Listo. Entonces, si pueden escribir, escriban. Eso les permite retener mayor cantidad de información, ¿cierto? A la compañera que nos preguntaba en un inicio, si otra forma de que su cerebro retenga un poco más la información que se da en clase es esa. O sea, hacer la clase o copiar la clase en el cuaderno. A veces lo que hacen es tomar foto. Y lo digo porque en presencial también pasa eso. O sea, a veces no copiaban, pasaban como sentados después, tomaban la foto. Listo. Y ya, ese era su cuaderno, una foto. Ahora, yo no tengo problema en que no tenga cuaderno, sino que ya pedagógicamente hablando o hablando de métodos de aprendizaje, el escribir, ¿sí? Le permite al cerebro retener mayor información que coger y solamente tomar la foto, porque el tomar la foto no es casi ningún esfuerzo, pero en cambio cuando usted escribe el cerebro va como guardando esa información. Entonces, si pueden hacer su clase en la casa y pueden ir escribiendo, es buenazo.
Buenas. Por eso yo no tengo problema tampoco en esperar que copien si lo necesitan hacer. Solo me avisan. Que a veces yo empiezo a pasar y ya pues me embalo. Ya. Ya. Ahora vamos a ver el grado de un polinomio. ¿Sí? El grado de un polinomio lo viene a dar el mayor exponente al que se encuentre elevado a una variable. En este caso le pone la variable x si hablo de un polinomio que tiene una sola variable, ¿no es cierto? Entonces el mayor exponente de esa variable. Por ejemplo, si yo tuviera 2x cuadrado más 3x más 5, ¿sí? Ahí yo tengo mi variable que es x. El mayor exponente viene a ser de esta variable x que apareció durante este polinomio, viene a ser el 2. Por lo tanto, voy a decir que el grado del polinomio es 2, porque su mayor exponente fue el 2. Ahora, si ya tuviera más de una variable, ya cambia la suma, ¿cierto? Ahora también en ese sentido existen lo que se conocen como tipos de polinomios. Cuando hablamos de un polinomio nulo, ¿sí? Estamos hablando de que todos sus coeficientes son nulos, es decir, no tengo como esta parte coeficiente acompañándole a los monomios que hacen este polinomio. Por ejemplo, pudiera tener xy más z. A ver, voy a escribirlo mejor, porque así dicho no está muy bien. Ya, cuando hablo de un polinomio nulo, es decir, desaparece o es nula su coeficiente o la parte que acompaña de alguna forma a la parte de las variables. Por ejemplo, yo podría poner así. Ya, se me ocurre esto. Entonces, en este caso, podríamos hablar de coeficientes nulos, ¿qué dicen? Sí, No tengo coeficientes, ¿no es cierto? Entonces podría hablar de un polinomio nulo. Y ahí tenemos lo que son los polinomios completos. Estos tienen todos sus términos, es decir, tienen la parte, tienen el coeficiente y además tienen también su parte literal, cada uno de los monomios que conforman el polinomio. En este caso, si ustedes se fijan, tengo 2x al cubo, 3x cuadrado, 5x menos 3. Entonces, cada uno de estos polinomios tiene, en este caso, su coeficiente que lo acompaña, ¿sí? Y en este caso hablamos de polinomios completos. Además, este ejemplo de aquí me puede a mí permitir también ver el grado de un polinomio con una sola variable. La única variable que aparece en este es la x. El grado de este, ¿cuál sería? En base a lo que dije hace rato. 3. 3, ¿no es cierto? Cuando yo tengo estos casos, el grado del polinomio viene a ser el mayor exponente de la variable. En este caso es el 3, por ejemplo, aquí puedo decir que este es un polinomio de grado 3 y además es un polinomio de una sola variable. Ya, también de acuerdo a cómo se ordenan o hablando de orden, ¿sí? se denominan también a los polinomios ordenados. Esto quiere decir que los monomios que conforman a este polinomio están escritos de mayor a menor. Ahora, esto de mayor a menor tiene que ver mucho con lo que es el exponente. Denme un segundito, voy a ver si cayó ese perrito que me está interrumpiendo.
Perdón, ya regresé, es que estaba ladrando mucho el perrito, entonces A pegarle. no, fui a meterlo para que no tenga a quien ladrar. Codijita ahí. Y le pegué. Ya. Entonces, estábamos hablando justamente de estos polinomios que tienen orden. Sí, su orden va a ser de mayor a menor. Siempre vamos a decir nosotros que un monomio dentro de un polinomio es mayor cuando su grado sea el mayor. Por ejemplo, en este caso, el 2x al cubo va a ser mayor que el 5x porque su grado es 3 y es mayor que el grado 1 de esta x. Si hablamos del ejemplo anterior, igual, el mayor sería este de aquí, que tiene grado 3, mayor que el grado 2 y mayor que el grado 1. En este caso también este polinomio que está sobre el polinomio ordenado, también viene a ser un polinomio ordenado porque ustedes ven, el exponente va bajando hasta desaparecer de alguna forma la parte literal. En este caso es x cubo, x cuadrado, x a la primera sería la x, ¿no es cierto? Y aquí yo tendría un x a la 0. X a la 0 quiere decir cualquier base elevada a la potencia 0 es 1 y por eso simplemente está el valor de 1. Entonces vemos que mi exponente de mi parte literal va a ir de mayor a menor. Entonces eso es un polinomio ordenado, siempre. Ahora si yo tuviera 5x, después por acá el 3x al cuadrado, ya no estaría ordenado, pero yo podría convertirlo en ordenado y poner en orden incluso los elementos, siempre y cuando conserve sus signos. Es decir, si aquí tengo menos 3 y lo quiero cambiar acá, tiene que seguir siendo menos 3. Dicen, pero ¿qué tiene que ir en orden los números, los grandes o los chiquitos? Ya, los exponentes, ya los Ah, ya, grandes los se llaman coeficientes y los chiquitos, como usted lo dice, se llaman exponentes. Entonces, los exponentes son los que tienen que ir en orden. De ahí, el coeficiente, es decir, el 2, el 3, el 5, estos que acompañan a la parte literal, pueden ir en cualquier orden. ¿Sí? Esos no importa. Lo que tengo que fijarme son en los exponentes, siempre tienen que estar desde el mayor al menor para hablar de un polinomio ordenado. ¿Sí? Ya. Ahora también hay diferentes tipos de polinomios de acuerdo al grado. Cuando estoy hablando de polinomios de una sola variable. Entonces yo puedo tener polinomios de grado 0 cuando el exponente es 0. Esto, como les dije hace un rato, esto sería lo mismo que tener, en matemáticas se entiende como x, que yo tendría una x, voy a poner un círculo ya que no puedo hacer un 0, elevada a la 0. ¿Sí? Esto sería lo mismo que tener 2x elevado a la 0. Cualquier base elevada a la potencia 0 es 1. Y por eso yo puedo decir lo que acabo de decirles, ¿no es cierto? Que esto de aquí, esta partecita de aquí existe, de alguna forma, ¿sí? Porque x a la 0 siempre va a ser 1 y por eso puedo tener 2 por 1, 2, nada más. Entonces este viene a ser un polinomio de grado 0, ¿sí? Porque sobreentendemos, digámoslo así, que está acompañado por x elevado a la 0. Ahora puedo tener yo también un polinomio de primer grado, como lo que tengo acá abajo. ¿Ya? Como lo que tengo aquí, cuando el exponente de mi variable, o el mayor exponente de la variable, es 1. Por tanto, 3x más 2 viene a ser un polinomio de primer grado. Puedo tener así sucesivamente, de segundo grado, de tercer grado, de cuarto grado, etcétera. Ya, cuando hablo de un polinomio de segundo grado, quiere decir que su exponente mayor es 2. Por eso aquí tengo 2x cuadrado, 3x más 2. Entonces el mayor exponente de la variable es 2, por eso es de segundo grado. Un polinomio de tercer grado quiere decir que su mayor exponente es 3. Un polinomio de grado 4, su mayor exponente es 4. Un polinomio de grado 5, que sería su mayor exponente es 5, y así sucesivamente. Entonces también podemos hacer una clasificación de los polinomios con una sola variable cuando tienen con respecto a su grado o al grado del exponente o al grado del mayor exponente, digámoslo así.
su grado, nada más. Sí estamos claros en estas clasificaciones. Dicen en el polinomio de grado 0, ¿cómo es? Ahí si no lo entendí bien. Acá de grado 0, ya. Sí, Cuando yo hablo, ya, no hay problema. Cuando hablo de un polinomio de grado 0, quiere decir que el exponente de la variable que posiblemente lo acompañaría es el 0. Ahora, porque yo aquí digo que es un polinomio con la variable x, porque yo puse p de x. P de x significa que tengo un polinomio en función de mi variable x. Ya, entonces en este caso simplemente tengo 2. No la veo explícitamente, digamos así, a la variable. Entonces lo que aquí se asume es que su variable en este caso, que vendría a ser la x, ¿sí? La variable que acompaña a la parte o al cociente, va a estar elevada necesariamente a la potencia 0. Porque es la única forma de que el 2 se quede solito, digamos así. ¿Por qué? Porque cualquier base, de acuerdo a lo que vimos nosotros en potencias, cualquier base elevada a la potencia 0 es 1. ¿Qué quiere decir eso? Que esto de aquí, que yo tengo aquí, va a ser igual a 1. 2 por 1, 2, y por lo tanto yo puedo tener expresado este polinomio nada más con el 2, porque yo puedo asumir que la potencia de la variable que lo acompaña es 0. ¿Sí? Por esta razón de aquí. Ahí tal vez quedó más claro. Gracias, Liz. No se preocupe. No sé si tengo... Dicen, y cuando está, por ejemplo, en el polinomio de primer grado, que está el 2, o sea, ¿se sobreentiende lo mismo que en el de primer grado o cómo? Claro, el 2 solito. Y así yo necesitara ponerle como una variable, sería 2 de x a la 0, ¿no es cierto? Y x a la 0 es 1, 2 por 1, 2. También se sobreentiende eso en el 2. Como vimos en los polinomios va bajando su grado, en los polinomios ordenados sería cuadrado, exponente 1, que es el de la x, y exponente 0 de la de acá, del último termo. Sí, sí se sobreentiende eso también. Ahora eso es útil cuando ya hacemos ejercicios en donde tengamos que aplicar trucos matemáticos y tengamos que usar este x a la 0. A veces pasa, pero nosotros casi no haremos ese truco, pero es bueno que lo sepan. Por el tema igual de la clasificación. No sé si tengan alguna otra duda. Dicen, ¿y del polinomio de cuarto? Aquí, Sí. ya, decíamos que el grado de un polinomio justamente viene a ser el mayor exponente de la variable de este polinomio. Entonces, cuando hablo de un polinomio de cuarto grado, el mayor exponente debe ser el 4, ¿no es cierto? Si yo me fijo, su variable sí, es la x en todos estos. El mayor exponente viene a ser el 4 y por eso viene a ser un polinomio de cuarto grado. Si el mayor exponente fuera el 6, ¿de qué grado sería el polinomio? Karina, a ver si me entendí. A ver, ¿cómo me dijo? Si el mayor exponente de la x, que es mi variable, fuera 6, ¿de qué grado sería el polinomio? 3. Fuera No, 6, 6. Ah, ya. sería de grado 6 Ah, ya, ya. o de sexto grado, dicho de otro. Ah, Sí, depende mucho del exponente mayor, digamos. ok. Sí, ahí estamos más claras. Sí, Liz, ya hice, gracias. Perfecto. Ya. Ahora nosotros podemos obtener también un valor numérico cuando tenemos un polinomio. Esto se va a dar cuando yo en mi polinomio, cualquiera que tenga, sustituyo por un valor determinado a la variable. Es decir, yo le asigno un valor o en el ejercicio se le asigna un valor para el caso. Entonces, cuando se le asigna un valor a la variable, yo puedo obtener un valor numérico de este polinomio. Es decir, si mi polinomio fuera 2x al cubo más 5x menos 3
yo puedo asignarle el valor a la x. Digo, esto cuando x sea igual a 1. Si digo que x es igual a 1, ¿qué quiere decir? Que en lugar de colocar la x, donde está la x, voy a poner el 1, como está acá abajo. Entonces, aquí está la x elevada al cubo, sería 2 por 1 elevado al cubo, más. En la parte, el coeficiente baja 5. Aquí simplemente está la x, pero me dice x es igual a 1, 5 por 1, menos 3. Por lo tanto, aquí me quedaría 2 más 5 menos 3. Y el valor numérico de este polinomio, cuando mi x es 1, va a ser igual a 4. Ahora esto es más útil cuando ustedes ya hagan en matemática aplicada, o sea, en sus carreras ya hagan funciones. En funciones se utiliza un montón esto, entonces es necesario saber cómo se hace la sustitución. Si mi variable le doy un valor, simplemente en donde está la variable coloco ese valor y conservo lo demás. Por eso el 2 se queda y en lugar de la x pongo 1. 2, 1 al cubo. Más 5, en lugar de la x 1, 5 por 1 y menos 3. Y realizo la operación matemática como una suma, en este caso como una suma y resta de numeritos, porque ya puedo aplicar todas las propiedades que ya conocen de las operaciones básicas. ¿Sí? Y de esa forma darle un valor numérico a un polinomio. Ahora cuando hablamos igual de polinomios, igual que en los monomios, vamos a tener diferentes operaciones. Es decir, vamos a tener suma y resta, vamos a tener multiplicación y vamos a tener división de polinomios. Cuando nosotros hablamos de suma de polinomios, podemos sumar 1, 2, 3, etcétera, varios polinomios, ¿sí? Y cuando hacemos, por ejemplo, una suma de polinomios, lo que se debe hacer es sumar los coeficientes de los términos que son del mismo grado. Estoy hablando solo de polinomios de una variable. O como decíamos antes, yo solo debo sumar, ¿sí? O restar, también puede ser sumar o restar, los polinomios semejantes. Cuando hablo los monomios, perdón, semejantes. ¿Qué quiere decir un monomio semejante? Que tenga la misma variable con los mismos exponentes. Y eso aplico aquí. En este caso, hice de otra forma. Entonces, sumo los coeficientes de los términos del mismo grado, nos dice. ¿Qué quiere decir? Sumo los monomios semejantes. Por ejemplo, si tengo un polinomio que es 2x al cubo más 5x menos 3, y a este me dicen súmele el polinomio q de x, que es 4x menos 3x cuadrado más 2x al cubo. Por lo general lo que se recomienda es ordenar, por ejemplo, ¿no es cierto? Del menor al mayor, como habíamos visto antes, y después sumar. Y debo sumar los que son exactamente igual, su base y sus exponentes. Por ejemplo, aquí voy a ir señalando. Ya. Por ejemplo, aquí yo tengo x al cubo, ¿no es cierto? Que es el mayor exponente. Busco en mi segundo polinomio que voy a sumar el mismo. Me dicen sume p de x más q de x. Entonces voy a sumar los elementos. Entonces sumo 2x al cubo más 2x al cubo me daría 4x al cubo. ¿No es cierto? Sumo los dos porque tienen la misma base que es x y el mismo exponente. De ahí veo los cuadrados. En este caso no hay. Por lo tanto, este se quedaría tal cual. Veo las x, los que solo tienen x. Este de aquí y este de aquí. Entonces sumo 5x más 4x, 9x. Y los números, digamos, los términos independientes, como en este caso el 3, con términos independientes. Como solo hay uno aquí, menos 3, pasaría como menos 3. Parece acá lo hicieron paso a paso, veámoslo paso a paso, pero esa sería un poco la lógica directa. Paso a paso lo que se suele hacer, ¿no es cierto? Primero es, ordenamos los polinomios, tanto el P como el Q. En este caso el que está desordenado es este, entonces lo ordenamos. 2x al cubo menos 3x cuadrado más 4x. Y después procedo a sumar. Entonces mi P es 2x cubo más 5x menos 3 más 2x al cubo menos 3x cuadrado más 4x. Ahora este más de aquí, cuando yo quiero eliminar signos, cuando yo quiero eliminar paréntesis, importante,
porque si me hubiesen podido restar, yo aquí pedido restar, tuviera menos. Importante cuando yo quiera eliminar los paréntesis y poder hacer la suma, hacer ley de signos. Entonces, en este caso, para quitar los paréntesis, lo que tendría que hacer es, en este caso, ley de signos, y esto me quedaría 2x cubo más 5x menos 3, más por más da más 2x cubo, más por menos menos 3x cuadrado, más por más da más 4x. Una vez hecho eso, ustedes pueden agrupar mentalmente o pueden agrupar haciendo como aquí se lo ha hecho. Mentalmente quiere decir que yo voy haciendo ya directo. Si yo quiero hacer paso a paso, como está hecho aquí, lo que vamos a hacer es agrupar los términos que tengan la misma base con el mismo exponente, digamos, dicho de otra forma. Es decir, el 2x al cubo con el 2x al cubo. Saqué aquí. Ahora los x cuadrado. Aquí no hay, entonces solo tomo el que hay, menos 3x cuadrado. Ahora les toca las x, 5x con 4x. 5x más 4x, los agrupé aquí. Y los términos independientes con los términos independientes. Solo hay aquí, acá no hay. Si aquí hubiera un menos 1, sería menos 3, menos 1, por ejemplo. Pero como no hay, solamente bajo el menos 3. Una vez agrupados los monomios del mismo grado o los monomios semejantes, simplemente realizo la suma de estos monomios semejantes o de esta agrupación. 2x al cubo más 2x al cubo, 4x al cubo. Este como no tiene con quién, baja, menos 3x cuadrado. 5x más 4x, 9x. Este como no tiene con quién, baja, menos 3. Y de esa forma se realizaría una suma con polinomios. ¿Sí? Ahora en este caso solo tengo polinomios que tienen una sola variable, que es la x. Puede haber otro tipo de polinomios que ya vamos a ver más adelante. Pero ese sería un poco el mecanismo. Ahora para la resta de polinomios solo habría un cambio aquí. Si fuera una resta, aquí va a haber un cambio, sería menos. Y este signo va a cambiar de signo a todo lo que está dentro. Entonces ahí vamos a ver que va a pasar algo distinto si fuera una resta. Veámosle más abajo, ahí hay un ejemplo igual. ¿Sí estamos claros esto? Sí, le sé. Ya. Ahora cuando hablamos de resta de polinomios, sí, consiste, como dije aquí, en sumar el opuesto del otro polinomio o del sustraente, etc. Por ejemplo, si tuviera los mismos polinomios que tenía aquí, P y Q, y en vez de sumarlos me dicen restar. Entonces lo mismo voy a hacer. El primer paso es ordenar. Cuando ya están expertos, a veces ya sin ordenar lo hacen directo. Yo tampoco tengo problemas si ustedes hacen directo sin ordenar. Sí, igual les entiendo. Pero para quienes es un poco más complicado hacer estas operaciones, recomendación primerito ordenar los polinomios del exponente mayor hasta el exponente menor, ¿sí? Una vez ordenados, coloco la operación, sería P menos Q. P es 2x cubo más 5x menos 3 menos, si ven aquí cambia el signo, menos 2x cubo, 3x cuadrado más 4x. Ahora cuando pasa esto, este menos, lo que provoca dentro de esto, o para yo quitar los paréntesis, que es lo que les decía antes, esto de aquí le quito porque no tengo ningún signo que me haga cambiar, igualito. Ahora este menos de aquí, me tengo que hacer ley de signos. Menos por más, menos 2x al cubo. Menos por menos, más 3x cuadrado. Menos por más, menos por más, menos 4x. Una vez que ya quité los, en este caso que quité los paréntesis, hago lo mismo que hice en la suma. Agrupar. Entonces, los 2x al cubo con los x al cubo con los x al cubo. En este caso son parecidos. Entonces, 2x al cubo. Y cuando agrupo con su signo. 2x al cubo menos 2x al cubo. ¿Sí ven? Vale. Ahora le toca al x cuadrado. Solo hay uno, es más 3x cuadrado. Baja como tal. Le toca a la x. Sería más 5x menos 4x, más 5x menos 4x, el término independiente está solo, menos 3. Y después procedo a sumar o restar dependiendo de lo que me haya salido.
2x al cubo menos 2x al cubo más 2x al cubo menos 2x al cubo se anula, ¿no es cierto? Se hace 0. Es como decir 2 manzanas menos 2 manzanas, me quedan 0 manzanas. Lo mismo pasa aquí. Este x al cubo, como es igual, 2x al cubo positivo menos 2x al cubo, se va, desaparece. El 3x cuadrado, como no tengo con quién, baja. Ahora vamos a las x. 5x menos 4x, me queda una x o solamente x. Entonces pongo x. Y el 3 baja y está realizada en este caso la resta de polinomios. ¿Estamos hasta ahí? Dice una pregunta, ese 3 que está ahí, ¿dónde está px menos qx igual a... La tercera dice, abajito, ahí, ese 3 más 3x al cuadrado, ¿dónde sale? Este de aquí. Ahí, sí, Ya. sí, ese. Ya le indico. Ya. Nosotros tenemos este de aquí, ¿no es cierto? Primero bajamos, cambiamos de signos, ¿verdad, Lice? O sea, tenemos... Sí, hago ley Ya. de signos porque es una resta. Entonces, este menos que está fuera de un paréntesis, cualquier signo que esté fuera de un paréntesis, lo que va a hacer es cambiar el signo de todos los de adentro, o hecho de otra forma, hago ley de signos, que es lo que yo hice. Entonces, aquí menos por más da menos, y por eso se hizo menos Ajá. al cubo. Menos por menos, ¿no es cierto? Sería más. Por eso yo Más. más 3x al cuadrado. ¿No es cierto? Menos por más da menos, y se hace menos 4x. De ahí está este 3x al cuadrado positivo. ¿Sí estamos más claros, Joel? Sí, Lice. Perfecto. Gracias. No se preocupe. Entonces siempre tomen en cuenta qué signo tengo yo fuera de mi paréntesis. Ahora yo hice esto porque me pidieron restar, ¿no es cierto? Entonces coloco cada polinomio en un paréntesis y pongo el signo de resta. Si era suma, en cambio, quedan exactamente iguales. Igual por la ley de signos, que es el por qué pasa eso. Ya, ahora nosotros también podemos tener un producto o los productos en lo que son los polinomios, y podemos tener el producto de un número por un polinomio, es decir, fuera de un paréntesis, digámoslo así, va a tener un elemento que esté multiplicando, ¿sí?, a un polinomio. Cuando pasa eso, lo que nosotros aplicamos aquí es, dicho en otras palabras, aquí les dice de una forma, lo que aplicamos es propiedad distributiva. Por eso habíamos visto al inicio incluso las propiedades, que han de haber dicho que básico eso. Pero esas propiedades también nos permiten a nosotros ir desarrollando después cuando tengamos expresiones algebraicas más complejas, como es el caso, ¿no es cierto?, del producto de un número por un polinomio. ¿Qué quiere decir? Que tengo un número fuera multiplicado por un polinomio. Aplico propiedad distributiva, es decir, este 3 va a multiplicar al primer término, este 3 va a multiplicar al segundo término, este mismo 3 va a multiplicar al siguiente término, y este va a multiplicar al último término. Es decir, el elemento que está multiplicando se distribuye para cada uno de los elementos de mi polinomio o para cada uno de los monomios que hacen mi polinomio. Y lo único que hago cuando ya aplico distributiva es multiplicar números con números. O, en este caso el número 3 con el número o con el coeficiente que acompaña a la variable. Por ejemplo, en este caso dijimos 3 por 2x será 3 por 2, sería 6. 6x al cubo multiplicado. Ahora, 3 por 3x cuadrado, 3 por 3, 9, 9x cuadrado. 3 por 4x, 4 por 3 son 12, 12x cuadrado. 3 por menos 2, más por menos, menos 6. Importante también aquí tomar en cuenta las leyes de signos. Aquí ha estado fácil. Ahí se mantienen los signos, pero dicen, ok. Dígame. Yo veo que ahí se mantienen los signos, o sí. Ya, pero porque el 3 es positivo, ¿no? Es positivo, ajá, exacto. Cuando es positivo no hay, digamos, mayor problema, porque si hacemos más por más, más. Más por menos, menos. Más por más, más. Más por menos, menos, ¿no es cierto? Que son los signos. Ahora, si yo aquí tuviera un menos 3
Supongamos, uy, ese menos más chueco y muero. La suposición. Pongamos que fuera un menos. Si fuera un menos, tengo que ir haciendo necesariamente ley de signos. Menos por más, que es este, sería menos 6x al cubo. Menos 3 por menos 3x cuadrado, menos por menos, más 9x cuadrado. Y ahí vemos que sí me cambiarían los signos, ¿no es cierto? Menos por más 4x, menos por más menos, 4 por 3, 12. Aquí sería menos 12. Menos 3x por menos 2, menos por menos da más, 3 por 2, 6 y cambio de signo, más 6. Entonces mucho depende del signo de afuera, porque yo sí tengo que aplicar ley de signos. Quizás porque está el más, coincidieron los signos, pero si yo tuviera un menos, ya me van a variar los signos de mi resultado. Si ahí está más, ¿está claro? Hasta ahí sí. Sí, facilito, ¿no es cierto? Simplemente aplicamos distributiva, leyes de signos y está resuelto. Por eso era importante. Dicen, pero ¿ese ejercicio es el mismo que puso antes o de dónde sacó ese? O sea, los datos de ese ejercicio. Este ejercicio es otro ejemplo para justamente el producto de un número por un polinomio. Son ejemplos, o sea, ejemplos al azar. O sea, pero las multiplicaciones siempre las va a dar así usted para hacer. Por ejemplo, como está al inicio 3 por 2x al cubo, así. Sí, les puedo dar así. Ah, ya. O pueden ser más complejas porque esto se va a ir complejizando, ¿sí? Entonces, en este caso fue solamente un 3, pero este no puede ser solamente un entero. Puede haber un fraccionario que multiplique. Entonces, si es, por ejemplo, un medio aquí en lugar de 3, el un medio tendrá que ir igual multiplicando a cada uno. Igual lo distribuyo, pero como fracción. Un medio por 2x al cubo, un medio por 3x al cuadrado. Y así sucesivamente. La regla va a ser la misma. Ahora, el número que sea... Dicen, hace un ejercicio así para ver cómo se hace cuando son con fracciones, así, o sea, cuando multiplica, por ejemplo... Ya. El día de mañana vamos ya a usar otra vez la pizarra. Estamos haciendo un día. Sí, mañana usamos la pizarra y mañana voy a poner ya otros ejemplos porque vamos a practicar en el pizarrón y vamos a poner ahí ya mezclado fracciones y todo. Ahorita estamos viendo como las partes generales que necesito como que queden claras para que con los otros números, las reglas, por ejemplo, que son lo que estamos viendo ahorita, las reglas no cambian, ¿sí? No cambian. Lo importante es respetar las reglas y ver cómo funcionan, ¿no es cierto? Entonces, si es un fraccionario, igual no cambiaría la lógica, solo cambiaría en lugar de número entero, un fraccionario. Entonces, el día de mañana hacemos con todo ejemplos con fracciones, ¿sí? Para que sea capaz más, más claro. Dicen, Dígame. ¿y los monomios también pueden ir en fracciones? Sí, eso sería ya una Sí. división de monomios. Ah, ya, listo. Y una Gracias. división de monomios. Ahora lo que sí puede ser es que el coeficiente de mi monomio sea una fracción. Sigue siendo un monomio. O sea, es decir, en lugar de 12 yo tuviera un quinto. ¿Ya? Entonces el un quinto está acompañándolo a la X. Entonces en ese caso ese monomio tiene un coeficiente que es una fracción. Ahora si yo tuviera un monomio dividido para otro monomio, o no sé, 12x sobre 5x, en cambio esta viene a ser una división de monomios, que ya habíamos visto más arriba. Un medio así como usted dijo. Ya. Sí, no sé si es su internet dormía, pero escuchando bien recortado. Escucha entrecortado, no sé, el resto escucha entrecortado porque yo les escucho clarito a ustedes. A veces es el internet. Recomendación igual, si tienen como el módem muy alejado en su casa, acérquense al módem de la casa para que les coja mejor el internet para las clases. Traten de estar cerca del módem, por favor. Por eso pregunto si soy yo o lo escuchan los demás así. No sé los demás cómo escuchan. Bien, yo escucho bien. Yo sí lo escucho bien. Sí, hay algunas partes que se le escucha
Recortar. Entrecortado. Ajá. Pero dime si escucho. Yo les escucho a todos cuando hablan claramente. Entonces, revisen las conexiones de todas formas O sea, antes por de... rato se le va a usted, dicen. Sí, que yo igual estoy cerquísima de mi módem, lo moví por el mismo tema de que debo dictar las clases, siempre estoy como súper cerca del módem para evitar esas cosas. Entonces, revisemos los módems, sí, por favor. Igual la clase grabada suele salir, ¿cómo se dice? Normal, sin estas interrupciones, la grabación. Si algo capaz les queda como duda, igual están las clases para que puedan volverlas a escuchar. A ver la hora, 9:45. A ver, por hoy, por el día de hoy nos vamos a quedar hasta aquí, porque esto de acá sí necesito más bien explicarles en la pizarra. El día de mañana ya vamos a usar otra vez la pizarra. Esto sí necesito ya con pizarra, porque igual ya viene el cociente o la división y necesito explicarles más, capaz más detalladamente. Por el día de hoy nos quedamos hasta esta partecita. Claro que aquí está explicado, pero sí quiero usar yo la pizarra para poderles explicar. Entonces el día de mañana vamos a continuar con la clase, igual ya nos queda poco tiempo, ¿sí? Para no quedarnos tampoco a medias, porque me voy a demorar como explicando cada uno de estos y no acabaría el día de hoy. Entonces el día de mañana vemos todo lo que es producto, ¿sí? De polinomios, es decir, vamos a ver los productos que nos falta, producto de un monomio por un polinomio y productos de polinomios entre polinomios, digamos así, que le vamos a llamar como productos de polinomios. Y además ya veríamos lo que es la división de polinomios. Vamos a tener divisiones de un polinomio para un monomio, pero también va a haber divisiones entre polinomios. Entonces eso necesitamos un tiempo considerable para poder acabar y no me quiero quedar a medias por el tiempo que ya nos queda, que nos quedan 3 minutos según mi reloj. Entonces ya es muy poquito. Me voy a quedar a medias si continúo en esta partecita y no me quiero quedar a medias. Entonces, por hoy día nos quedamos hasta ahí y nos veríamos el día de mañana a las 8 para continuar. Igual, de esta clase, por favor, si quieren, revisen y si tienen preguntas antes de empezar la clase el día de mañana, por favor, me hacen saber y las solventamos y después pasamos otra vez a los nuevos temas. ¿Sí? Igual la idea un poco es que esto de monomios y polinomios quede bien asentado porque más adelante todo esto vamos a usar en factorización, vamos a ver productos notables, también se usa, vamos a ver ecuaciones ya, entonces estas cuestiones son súper básicas y si están bien entendidas nos van a permitir avanzar rápido en estas partecitas, porque muchas veces las falencias están como en la base. Eso. No sé si tengan alguna duda antes de despedirnos. No hay deber para hoy, Lice. No, para hoy no hay deber. Mañana sí va a haber deber. Ya. Sí. Ya entonces, sin más, desearles una buena tarde a todos y a todas. Nos vemos el día de mañana para continuar viendo lo que son productos y cocientes de polinomios. Si tienen dudas, igual tráiganlas. Y eso, nos vemos mañana. Bonita tarde para todos. Linda tarde. Gracias, hasta mañana. ¿Qué? Chao, Lice. Ya, profe, nos vemos. Linda tarde. Dicen un buen día. Hasta luego. Buen día, Lice, ya saben. Hasta mañana, profe, un buen día. Buen día también. Hasta mañana.